Bien, gracias Diego por la presentación. Recordando el título de la tesis, es Rol de la fosfatasa PTP1B en la coexpresión de beta-catenina y HER2 en la membrana citoplasmática de líneas celulares de cáncer de mama con expresión diferencial de HER2. A modo introductorio, ¿por qué estudiar cáncer de mama? El cáncer de mama resulta el tipo de cáncer que presenta mayor incidencia a nivel mundial y también es el que presenta mayor tasa de mortalidad. ¿Qué sucede en Argentina? El patrón se repite. Es el que presenta mayor incidencia y también mayor número de muertes. Dentro del cáncer de mama, ¿son todos iguales? La respuesta es que no. Se dividen en subtipos moleculares de acuerdo a la expresión de receptores hormonales, estrógeno, progesterona, y del receptor del factor epidérmico humano tipo 2, HER2. De acuerdo a esta expresión se dividen en luminal A aquellos que expresan receptor de estrógeno progesterona, luminal B los que expresan los tres receptores, los HER2 enriquecidos o positivos, aquellos que solo expresan HER2, y los triples negativos que no expresan ninguno de estos. La idea de dividirlos en subtipos moleculares es para hacer las terapias más dirigidas. Específicamente los que sobreexpresan HER2 se tratan con anticuerpos para bloquear este receptor. Uno de ellos es trastuzumab, pero el 60% de los pacientes se ha publicado que presentan resistencia. El HER2 es un receptor de la familia de los IGF receptor, una tirosina quinasa que no posee un ligando específico. Su activación es a través de la heterodimerización, donde promueve la activación de vías PI3 quinasa con AKT o RAS-MAP quinasa que llevan a la proliferación, motilidad, invasión, resistencia y angiogénesis. Por otro lado, también se ha informado que HER2 fosforila a beta-catenina. Beta-catenina es una proteína que normalmente se encuentra formando uniones adherentes con caderinas, célula a célula, pero en distintos tipos de cáncer se ha reportado que se acumula en citoplasma, pudiendo viajar al núcleo y actuar como cofactor de transcripción para genes de proliferación y migración como CEMIC y ciclina D1. Por otra vía, AKT bloquea GCK3 beta, que es una proteína que forma parte del complejo de degradación de beta-catenina, promoviendo así HER2 la proliferación y migración por dos vías distintas. Como antecedentes del grupo de trabajo, en el año 2015 se publicó que en biopsias de pacientes que tenían tanto HER2 como beta-catenina en membrana, presentaban una mayor sobrevida libre de la enfermedad y que no habían sido tratadas con trastuzumab. Con toda esta introducción vemos que el estado de fosforilación o desfosforilación de las proteínas es muy importante, por lo que el rol de las quinasas y las fosfatasas es esencial para el buen funcionamiento celular. Dentro de las fosfatasas se encuentra la PTP1B, que se ha reportado que participa en la progresión y la iniciación de la tumorogénesis en cáncer de mama del tipo HER2. Además, previamente, PTP1B se describió como moduladora de la asociación entre beta-catenina y las caderinas. De esto se desprende la hipótesis de trabajo, y es que existe una coexpresión de beta-catenina y HER2 en membrana en las células de de cáncer tumoral mamario, que estaría mediada por esta fosfatasa PTP1B. El objetivo general de la tesis entonces es contribuir al conocimiento de los mecanismos moleculares que controlan esta asociación entre beta-catenina y HER2 en la membrana de las células subtipo HER2 positivo. Para el desarrollo de este objetivo general se presentaron objetivos específicos. El primero es evaluar el efecto del tratamiento con el ligando erregulina y el anticuerpo monoclonal trastuzumab sobre el perfil de expresión, localización, fosforilación, desfosforilación de las proteínas de interés, PTP1B, beta-catenina y HER2, para esta asociación de beta-catenina y HER2 en la membrana de líneas celulares cultivadas en 2D y en 3D. La metodología para la primera parte de este objetivo fue usar líneas celulares representantes de los distintos subtipos, luminal A, MSF7, como luminal B, BT474, y como HER2, SKBR3. El ligando de regulina lo que va a hacer es activar la vía, promover la fosforilación de beta-catenina y que se acumule en citoplasma. Trastuzumab va a bloquear la vía, impidiendo la fosforilación, que beta-catenina no se acumule en citoplasma. Para la primera parte del objetivo lo que se hizo fue el cultivo en dos dimensiones, es decir, en monocapa. Los tratamientos que se probaron, trastuzumab y erregulina, para la decisión de
La dosis de tratamiento con trastuzumab se hizo ensayos de citotoxicidad de MTT para decidir los pulsos y tiempos de regulina. Fue a través de la medición de proteínas por inmunoblot. Una vez decididas estas dosis, se hicieron ensayos de distribución proteica por inmunofluorescencia y niveles de expresión inmunoblot. De la primera parte, el ensayo MTT, lo que hicimos fue probar dosis crecientes, de 0 a 100 microgramos microlitros de trastuzumab por distintos tiempos, 24, 48 y 72 horas. Viendo que la línea BT474 resultó la más sensible al tratamiento y MSF7 la más resistente, lo cual tiene sentido ya que MSF7 recordemos que no sobreexpresa HER2. Por otro lado, las dosis fueron tiempo dependientes. Para decidir el pulso de regulina probamos distintos tiempos, 5, 15 y 30 minutos, con condiciones de 1 a 50 nanogramos. Elegimos la dosis de 10 nanogramos por 15 minutos porque fue donde obtuvimos diferencias significativas en el cambio de las proteínas de interés. Esto fue en la línea SKBR3 y en la línea MSF7 también vimos cambios significativos en la expresión de beta-catenina. Como conclusión entonces de esta primera parte fue la decisión de la elección de las dosis, tanto de trastuzumab como de regulina, y nos basamos no solo en nuestros resultados, sino también en bibliografía. Para el análisis de la distribución de las proteínas de interés, vimos que con el tratamiento con regulina, beta-catenina se reubicaba en la zona perinuclear en las 3 líneas celulares. Podemos comparar con el control, donde vemos que interesantemente, por ejemplo, en la SKBR3, beta-catenina se expresa muy poco en citoplasma y se ubica perinuclear con el tratamiento. Por otro lado, beta-catenina con el tratamiento con trastuzumab se ubica de forma más llamativa o se puede apreciar más su ubicación en membrana. Es interesante que en la SKBR3 solo se expresaba de nuevo en citoplasma y aumenta su expresión en membrana. De PTP1B vimos una distribución citoplasmática. Como conclusión entonces de las inmunofluorescencias vimos que beta-catenina se relocaliza en membrana bajo el efecto de trastuzumab y que beta-catenina se ubica perinuclear bajo el efecto de regulina. En cuanto a los niveles de expresión, vimos que para la línea MSF7 hay una disminución significativa del receptor HER2, tanto en el tratamiento con trastuzumab como en regulina. Mientras que beta-catenina en la línea MSF7 aumenta con el tratamiento con trastuzumab y en la línea BT474 disminuye. En cuanto a la expresión de la proteína PTP1B, vimos que disminuye su expresión con el tratamiento con regulina en BT y que aumenta su expresión en MSF7 con trastuzumab. Por lo que proponemos que la activación del receptor con regulina o el bloqueo del receptor con trastuzumab influiría sobre la localización de beta-catenina a través de esta fosfatasa PTP1B. La segunda parte del objetivo número 1 fue el cultivo en 3 dimensiones. Para el cultivo en 3 dimensiones se utilizaron las mismas líneas celulares, unas placas especiales donde en cada pocillo se genera un esferoide único. Lo interesante de este modelo es llegar a resultados que se acerquen más a lo que pasaría en los tumores in vivo. Para elegir la dosis de tratamiento, otra vez se usó MTT, los pulsos con regulina, y la combinación o no de estos tratamientos se va a medir tamaño, crecimiento, migración y la distribución por inmunofluorescencia. Estos son los esferoides de las MSF7 a distintos tiempos con distintas concentraciones del inhibidor, y al compararlas con los cultivos 2D vimos que no hay diferencias significativas en el cambio de viabilidad entre los cultivos. En cambio, en la línea SKBR3 vimos que sí hay una diferencia en la sensibilidad de las células dependiendo de la forma de cultivo, y proponemos que en cultivo 3D es más resistente la célula debido a que en esta forma al anticuerpo le cuesta más ingresar o ejercer su efecto sobre las células. Ahora, para dilucidar si es que sucede realmente este mecanismo, es que se desarrolla el objetivo específico número 2, que es identificar los mecanismos moleculares y efectos biológicos asociados por los cuales PTP1B regularía, modularía, mediante desfosforilación específica, este perfil de beta-catenina y HER2 en membrana.
La metodología utilizada para esta parte fue el cultivo en monocapa, pero esta vez con un inhibidor químico específico de PTP1B, que es alfa-bromo 4-hidroxiacetofenona. Decidimos la concentración con MTT y también por bibliografía. Como resultado obtuvimos que el inhibidor PTP1B provoca un aumento significativo de la expresión de beta-catenina. En cuanto al receptor HER2, también aumenta su expresión de manera significativa, tanto la versión no fosforilada como fosforilada. Por lo que concluimos que existiría una relación entre la fosfatasa PTP1B y beta-catenina que estaría siendo mediada por... existe una interacción entonces que estaría siendo mediada por esta fosfatasa PTP1B. No solo hay relación entre HER2 y beta-catenina, sino que también hay relación de la PTP con HER2 y con beta-catenina. Para el objetivo específico número 3 se hicieron ensayos in silico en pacientes con cáncer de mama del subtipo HER2. Se analizaron mecanismos moleculares de la regulación de genes a través de diferentes aspectos, la variación del número de copias, la metilación del ADN y estudios de transcripción. Las herramientas utilizadas fueron de bioinformática, la base de datos TCGA y el idioma de programación R. El primer resultado que se desprende de este objetivo es la evaluación de la variación del número de copias dentro de los pacientes HER2. La línea punteada marca la media. Los genes evaluados fueron PTPN1 para PTP1B, ERB2 para HER2, CTNNB, que es de beta-catenina, y de la proteína quinasa C. Interesantemente vimos que para PTP1B hay una tendencia, hay una amplificación. Lo mismo sucede para HER2, pero es esperable ya que estamos evaluando el subtipo HER2. Por otro lado, hay una tendencia a la disminución del gen de beta-catenina, o sea, la deleción. Como segunda parte se hizo una comparación entre la expresión, es decir, los RNA mensajeros, y la CNV para este mismo subgrupo HER2 positivo. Y vimos una correlación positiva de HER2 y de PTP1B, lo que significa que al haber un aumento del número de copias de estos dos genes, también hay un aumento de la expresión. Por último, se evaluó la expresión de estos genes dentro del subtipo HER2 comparándolo con tejido normal. Y vimos que hacia la derecha tenemos amplificación de HER2 y PTP1B y hacia la izquierda disminución de la expresión de beta-catenina. Como conclusión de este tercer objetivo, tenemos que el aumento del número de copias lleva a un aumento de la expresión del RNA mensajero de PTP1B y de HER2, y una disminución del número de copias lleva a una disminución del RNA mensajero de las beta-cateninas. Los experimentos que actualmente se encuentran en desarrollo forman parte del objetivo número 1, del 2 y del 3. Como conclusiones podemos decir que el efecto de trastuzumab fue la localización de beta-catenina en la membrana, el aumento de su expresión en MSF7, de PTP1B provocó una abundante expresión en citoplasma y el aumento de expresión en MSF7, de HER2 que se expresara y mantuviera en membrana, pero disminuye su expresión en MSF7. De regulina, con el tratamiento con regulina, vimos que beta-catenina se redistribuye perinuclear y que sobre PTP1B y HER2 provoca una disminución de la expresión en beta-catenina y MSF7 respectivamente. Por otro lado, el inhibidor PTP1B provocó un aumento de la expresión de HER2 total y fosforilado y un aumento de la expresión de beta-catenina. De los cultivos 3D, concluimos que la línea SKBR3 fue más resistente en esta forma de cultivo, y por otro lado, de los estudios in silico, concluimos que la disminución del número de copia de los genes de beta-catenina y HER2 están relacionadas con la disminución de la expresión del RNA mensajero en los pacientes HER2 positivos. El porcentaje de avance de la tesis es de un 60%, hay dos publicaciones que están en revisión, estas me equivoqué, son del 2021, la presentación en eventos científicos son 10, 2 internacionales de primera autora. En 2019 recibí una beca otorgada por el programa Selfie en el Instituto Balseiro, y los cursos que he tomado hasta ahora son 15, 3 de ellos obligatorios. Gracias.
Muchas gracias, Evelyn. Y ahora vamos a continuar con alguna pregunta que tenga Alicia, por ejemplo.